El último secreto de un viejo. Mi abuelo tiene 95 años y no le queda mucho tiempo en este mundo. No hay nada más que un montón de tubos y cables para atarlo aquí con nosotros. Es difícil para él hablar, pero cada susurro ronco tiene un peso severo que no puede ser interrumpido. Sin embargo, mi familia no habla de cosas como la muerte. Es casi un tabú para nosotros. Así que cada vez que mi padre y yo visitamos a mi abuelo, tendemos a pasar la mayor parte del tiempo sentados, casi en silencio. Vaya semana llena de noticias, ¿verdad? Mi papá decía. Gruñía el abuelo. El mundo está loco. Luego silencio de nuevo. Las pequeñas conversaciones parecen casi irrespetuosas con la gravedad de la situación, pero nadie quiere ser el primero en abordar el irrevocable adiós. Cuando el silencio se hace demasiado fuerte, mi padre comienza a hacerse tonto con su teléfono o saca un libro hasta que uno de nosotros tenga una excusa para irse. Así fue ayer, con mi padre murmurando algo sobre una cita con el dentista y corriendo de vuelta por la puerta casi tan pronto como llegamos. Pero tú te quedarás, ¿no? Mi abuelo me preguntó cuando estábamos solos en la habitación. ¿Escucharás el último secreto de un anciano? ¿Entonces esto sería todo? El final del camino ya estaba a la vista. ¿Quieres que vuelva a llamar a papá?, yo pregunté. El abuelo sacudió la cabeza hasta donde los tubos de oxígeno le permitieron girar. Preferiría que no lo supiera. Ya sabía algo de la historia que me contó a continuación. Comenzó cuando mi abuelo tenía 20 años viviendo en la Alemania nazi. Había estado laborando en trabajos forzados en una granja, pero logró sacar de contrabando a mi abuela y a mi pequeño padre del país, escondidos en un cargamento de granos. Fue capturado casi de inmediato y enviado al campo de concentración en Buchenwald, donde soportó los próximos 2 años hasta que fue liberado por las fuerzas aliadas. No tienes que decirme qué pasó allí si no quieres, le dije. No estaba seguro de querer escuchar los horripilantes detalles. Sin embargo, estaba inusualmente animado y persistente, prometiendo que era algo que debía decirse. Mi abuelo no habría sobrevivido en el campo de concentración si no hubiera sido por un amigo que había conocido allí, uno de los oficiales nazis, un líder de escuadrón con rango Rotenführer. Se había interesado especialmente en mi abuelo debido a su sorprendente similitud en edad y apariencia. Los dos se sentaban a ambos lados de una cerca de alambre de púas e intercambiaban historias sobre su infancia. Mi abuelo hablaba de mi abuela, de lo hermosa que era y de cómo no se rendiría hasta que la volviera a encontrar. El oficial de la SS había pasado directamente del grupo Juventudes Hitlerianas al ejército y nunca había tenido intimidad con una mujer. Se embelezó en las historias de romance de mi abuelo y los dos se hicieron amigos a pesar de las circunstancias. Este oficial conscientemente evitó 2 veces poner el nombre de mi abuelo en las asignaciones de trabajo que significaban una muerte segura, y a menudo deslizaba raciones adicionales a través de la cerca, que mi abuelo luego distribuiría a otros prisioneros. No fue una buena vida, pero fue la vida, dijo el abuelo. Las cosas cambiaron cuando la guerra comenzó con su final. Los oficiales nazis se volvieron cada vez más paranoicos y desesperados a medida que avanzaban las fuerzas aliadas. Se convirtió en una práctica común que los oficiales de menor rango fueran retenidos como chivos expiatorios cuando no se cumplían algunas órdenes de altos rangos. Además de eso, el rumor de que el oficial estaba protegiendo a mi abuelo lo puso en una posición extrema con sus propios oficiales de mayor rango. Al estar entre elegir la protección de mi abuelo y su propia vida, el oficial firmó la orden para que enviaran a mi abuelo a una fábrica de armamento cercana. 18 horas de trabajo, raciones muy pobres de comida, sin atención médica. La fábrica bien podría haber sido una sentencia de muerte. La tasa de supervivencia de 3 meses fue inferior al 50%.
En nombre del amor, mi abuelo le suplicó que no lo enviara ahí, que lo dejara sobrevivir para encontrar a su chica de nuevo. Ella lo estaba esperando en América. El oficial estaba conmovido, pero su decisión fue definitiva. La única cosa que le prometió el oficial fue apuntar la dirección a donde ella se fue y enviarle una carta para hacerle saber lo que le sucedió a mi abuelo. «Entonces, ¿cómo sobreviviste?», yo pregunté. «¿Cambió de opinión? ¿Te rescataron de la fábrica?». No. Protegido por el oficial de lo peor del campo de concentración, la transición a la fábrica resultó demasiado difícil para el joven agricultor. No duró ni la primera semana. ¿Qué quieres decir con no duró? ¿Cómo saliste? Los horrores de la larga historia vivida estaban pasando factura a mi abuelo. Tosió y jadeó, luchando por respirar durante varios segundos antes de aclararse la garganta por última vez. El 11 de abril de 1945, el campo de Buchenwald fue liberado. Muchos de los nazis ya habían abandonado su posición y huido del país. Otros decidieron encerrarse dentro de los campos de concentración, fingiendo ser prisioneros para que las fuerzas aliadas se apiadasen de ellos. Esto fue especialmente convincente por aquellos que se habían tomado el tiempo de conocer a los prisioneros y podían asumir sus identidades. Cuando el oficial de la SS dio toda la información y la dirección de vivienda de su amor perdido, se le permitió abordar el próximo barco de transporte que regresaba a América para reunirse con ella. Los engranajes en mi cabeza estaban girando y girando, y luego se detuvieron. Tu abuela sospechó al principio cuando la conocí, pero aceptó que la guerra me había cambiado. Además, yo sabía tantas historias sobre tu abuela que ella no pudo negar nuestra historia compartida. Crié a su hijo como mío y viví la vida que soñó todas las noches hasta su muerte. ¿Crees que tu verdadero abuelo me perdonaría si lo supiera? En ese momento yo no tenía una respuesta para él, y no la tendría nunca, porque murió mientras dormía esa noche, después de una vida larga y feliz que no debía ser la suya. Un cuervo parlante me enseñó a volar. Solía mirar por las rejas oxidadas de mi ventana y soñar con ser un pájaro. La cadena que me ataba a mi cama era lo suficientemente larga como para alcanzar la barda de la ventana, por lo que cada noche, después de que mi padre hacía su asquerosa visita a mi habitación, me quedaba despierta y esperaba que los primeros rayos de luz se arrastraran por el horizonte. Luego caminaba hacia mi ventana para escuchar las primeras notas de la mañana, el canto de los pájaros. Sus melodías eran tan hermosas. Sabía que debían haber estado cantando sobre lugares lejanos y maravillosos, sobre navegar en el viento a través de infinitos cielos azules, mirando las copas de los árboles que salpicaban la tierra debajo. Entonces, una mañana, mientras yacía en la cama, sucedió algo imposible. La noche anterior, mi padre me visitó y creo que me quedé dormida. Y seguramente me habría perdido el canto de los pájaros por la mañana si no hubiera sido despertada por algo tocando mi ventana. Me froté los ojos y me senté para ver un cuervo ahí afuera en la angosta barda, tocando mi ventana con su pico. Me acerqué a la ventana y le sonreí al pájaro. «Hola, señor cuervo», le dije. «Hola, niña», dijo el cuervo. Me quedé atónita por un momento, sin saber qué decir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me obligué a abrir la boca. «¿Sabes cómo hablar?», dije. «Todas las aves saben hablar», respondió.
Es solo que no todos los humanos saben escuchar. Empujé mi ventana para abrirla hasta que chocó contra los barrotes. El pájaro ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Por qué estás en una jaula?», preguntó. «Creo que es mi destino», dije. «Siempre ha sido así». «Te ves bastante delgada», respondió el cuervo. «¿Quieres algo de comer?». Mi estómago dio un gruñido débil. «Sí, eso sería maravilloso». Sin otra palabra, el cuervo alzó el vuelo. Unos minutos más tarde regresó con una pequeña rama de higos. El cuervo me miró mientras yo devoraba con avidez la fruta. Cuando terminé, me miró por un momento antes de volver a hablar. «No sabía que ponían a las personas en jaulas», dijo. «¿Crees que te confundieron con un pájaro?». «No lo creo, señor cuervo», dije. Pasamos el resto del día hablando. El cuervo me contó todo sobre cómo era volar, cómo no había mejor sensación en el mundo. Me habló de las tierras lejanas que había visitado cuando era un pájaro joven y aún hacía el viaje hacia el norte con el cambio de las estaciones. Finalmente, llegó la noche y el cuervo dijo que tenía que irse. A la mañana siguiente regresó, sin embargo, con 2 ramas más de higos. Le agradecí su generosidad y hablamos un día más. Ese día incluso me cantó una canción. Él no tenía voz para cantar, pero de todos modos pensé que su canción era hermosa. Pasamos todo el verano de esa manera, y las visitas del pájaro se convirtieron en el único punto brillante de mi vida. Me trajo no solo higos, sino también cerezas y nueces, cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para que él la cargara. Pronto, sin embargo, llegó el invierno, y con él las heladas que destruyeron los higos y las cerezas que el cuervo solía traerme. Sus regalos se hicieron cada vez más escasos y pude notar por su voz cansada que estaba volando más y más lejos para obtenerlos. Una mañana, cuando cayeron las primeras nieves del invierno, el cuervo me hizo una pregunta. «¿Qué harías para dejar este lugar?», preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Pensé por un momento, pero no estaba segura de cómo responder. Al final dije la verdad. «Haría cualquier cosa por dejar este lugar», le dije. «Cualquier cosa». El cuervo asintió solemnemente y dijo: «La escarcha no es lo único que trae el invierno». Agitó sus alas una vez y saltó de la barda de la ventana. No lo vi en 3 días. Empecé a caer en una profunda depresión. Todas las mañanas todavía escuchaba el canto de los pájaros, pero sonaba triste y vacío sin mi amigo allí para escucharme. La mañana después del 3er día, regresó mi amigo cuervo. Fue tan hermoso ese día. El sol había salido de detrás de las nubes para derretir la nieve, uno de los últimos días verdes antes del invierno. Cuando la sombra cruzó sobre el valle en el que vivíamos, primero la confundí con una nube de tormenta, pero luego escuché el sonido. Era lo suficientemente fuerte como para romper el cielo, pero no era un trueno. Eran pájaros. Miles y miles de ellos descendieron a nuestra casa. Una tormenta giratoria de alas batientes y chillidos de graznidos se estrellaron contra las paredes y ventanas, picoteándolas con ferocidad salvaje. La casa se sacudió bajo su asalto y sus llamadas fueron tan fuertes que ni siquiera escuché que se rompían las ventanas. Sin embargo, no eran lo suficientemente fuertes como para no escuchar a mi padre gritar agónicamente. Terminó en cuestión de minutos y la llave de mis grilletes se deslizó por debajo de la puerta. Me apresuré y la recogí con manos temblorosas, deslizándola dentro del brazalete de metal alrededor de mi tobillo y girándola. El brazalete se soltó con un fuerte clic y por primera vez estaba libre. La llave de la puerta se deslizó debajo de esta también y así pude abrirla para por fin ver el resto de la casa. El lugar había sido casi destruido. Habían astillas de madera y vidrios rotos por todas partes, y en el centro de la sala estaba lo que quedaba de mi padre, un montón de plumas manchadas de sangre.
Todos los pájaros se habían ido, pero el señor Cuervo se sentó en la parte superior de la chimenea de la sala, observándome con una mirada curiosa. «Ahora puedes volar libre, pequeña», dijo. «No más jaulas para ti». «Gracias, señor Cuervo. ¿Vendrá conmigo?». El señor Cuervo sacudió la cabeza. «Soy un pájaro viejo», afirmó, «y mi viaje está llegando a su fin. Pero el tuyo apenas comienza». El señor Cuervo agitó sus alas y alzó el vuelo, y nunca lo volví a ver. Cuando salí por la puerta principal, mis pies descalzos tocaron la hierba por primera vez y pude oler las flores en la brisa que flotaba sobre mí. En ese momento, aunque mis pies estaban firmemente en el suelo, mi corazón se elevaba a través del cielo azul interminable, muy por encima del mundo que había dejado atrás. Todavía me levanto todas las mañanas para escuchar el canto de los pájaros, y cuando las primeras notas rompen el silencio de la madrugada, pienso en el señor Cuervo y sonrío. Ana. A Richard le gustaba ser voluntario en la sala de psicología de su hospital local. Su verdadero trabajo era como corredor de bolsa, pero a veces el estrés lo afectaba y necesitaba una salida. En el pasado había recurrido a la bebida para aliviar la presión, pero eso lo había llevado a lugares que esperaba nunca volver a visitar. No sabía por qué le ayudaba tanto estar en el hospital. La verdad es que no le gustaban los locos con los que le hacían trabajar. De hecho, pensó que la mayoría de ellos estaban ya fuera de toda posibilidad de ayuda. Supuso que, en realidad, era Ana la que hacía que quisiera regresar. Ana era solo una niña, tal vez 10 o 12 años como máximo. Ella no debería haber estado en esa sala con adultos, pero su pequeño pueblo no era lo suficientemente rico como para tener salas separadas para menores. Sintió lástima por todos los pequeños que tuvieron que dormir en literas con estos locos. O habría sentido pena si no fuera porque Ana era la única menor de 35 años, y de cierto modo eso lo hizo aún más triste, supuso. Sintió la necesidad de proteger a esta pequeña niña de la aterradora compañía que tenía día y noche, por lo que se había prometido a sí mismo que nunca dejaría de ir al hospital mientras ella estuviera allí. Ana era probablemente la persona menos jodida en ese hospital. A ella le embargaba una ansiedad terrible cada vez que salía del edificio. Decían que, si se iba, probablemente moriría por el susto. Lo único que parecía hacerla sentir mejor era platicar, por lo que él se ponía a hablar con ella durante horas y horas sobre los temas más absurdos. Sintió la necesidad de saber todo sobre ella. Ana parecía tan feliz cuando hablaba con ella que no podría soportar dejarla por mucho tiempo. El único tema que evitaron fueron las razones para estar en la sala de ese hospital. Sintió que si había una razón, ella se lo diría a su debido tiempo, y que si la obligaba a decirlo, podría romper la conexión que tenían entre sí. Su vínculo se había fortalecido día con día. Eran lo suficientemente cercanos como para ser hermano y hermana, tan cercanos que él ya no pretendía estar trabajando en el hospital. Renunció a su trabajo voluntariamente y entró todos los días solo para estar con ella. Eso pareció incluso estar ayudándola con su ansiedad, hasta que un día la encontró acurrucada en su litera, sollozando en silencio. Cuando él le preguntó qué tenía, ella finalmente le dijo por qué estaba en el hospital. Ella y su madre habían tenido un accidente automovilístico con un conductor ebrio. Su madre había muerto como resultado y tuvo que ser hospitalizada. No había hablado durante meses después de eso. De hecho, ella solo comenzó a hablar cuando él comenzó a ir al hospital. Emocionado por la idea de que podría haber tenido algo que ver con la curación de Ana, se sintió lo suficientemente valiente como para preguntarle si habían atrapado al asesino. Ella le dijo que no lo habían hecho, que por eso no podía irse. Estaba tan asustada de que él la estuviera buscando. Trató de consolarla. Le dijo que un conductor ebrio ni siquiera la recordaría, pero nada ayudó.
Finalmente, desesperado, prometió matar al conductor si alguna vez lograba acercarse a ella. Eso llamó la atención de Ana, y aunque estaba sorprendida por la brutalidad de la declaración, al menos hizo que dejara de llorar. El resto del día transcurrió normalmente, pero decidió que hablaría con el médico de Ana antes de irse. No había hablado con el médico antes, pero todos en la sala lo conocían, por lo que no tuvo reparos en presentarse. Cuando le preguntó por Ana, el médico parecía extremadamente ansioso por escuchar lo que ella había dicho. Aparentemente, nadie sabía por qué estaba en ese hospital. La habían encontrado errante, ensangrentada al lado de la carretera. Sorprendido, él le contó al doctor la historia de Ana. Al final, el doctor se recostó en su silla y suspiró. Richard, lo que me estás diciendo es muy serio. No hay nadie llamada Ana en este hospital. Tuviste un ataque de nervios recientemente y has estado viniendo al hospital para sesiones psiquiátricas. Sin embargo, lejos de mejorar, creo que has estado empeorando. Durante el último mes ni siquiera has salido de la sala. Dime, Richard, ¿recuerdas la última vez que estuviste en el trabajo? Fue una pregunta estúpida. Por supuesto que él recordaba... No. Él se había tomado unas vacaciones para pasar más tiempo con Ana. El doctor sacudió la cabeza. En el trabajo te forzaron a tomar un descanso para una terapia psiquiátrica. Creemos que tuviste algún tipo de evento traumático, uno que desencadenó tu colapso y alucinaciones posteriores. Por lo que me acabas de decir, me inclino a creer que fuiste responsable de un accidente mientras conducías ebrio. Richard se sentó, congelado, en estado de shock. Esto era imposible. Había dejado de beber, justo cuando comenzó a ir al hospital. No pudo haber hecho algo así. Pero su memoria estaba regresando rápidamente. La luz errática de los faros mientras giraba, el chirrido de goma cuando los vio, el segundo congelado donde vio a una niña de 10 años gritando desde el asiento trasero. Cuando miró hacia atrás, el médico no estaba allí. Ana estaba sentada en el lugar del médico, sin decir nada, solo mirándolo. Lo miró por varios segundos, y luego él tuvo que mirar hacia abajo. Se sintió tan culpable. Pero él le había hecho una promesa a la niña. Richard tomó entonces unas tijeras.